militante incansable, del luchador, del abogado, del escribano Nicolás Chiri. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Susana, buenos días para todos y todas. Un gusto Bueno, volver a hablar con vos. para mí también, en serio. Nicolás, eh, ¿qué podés decirnos, a nosotros, a la audiencia fundamentalmente desde ya, sobre el día de mañana, que considero de muchísima importancia, ¿m? Como es el 28 de junio, ¿eh? En este caso del 2026 y en Argentina, el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Un montón de cosas. Voy a tratar de correrme de lo habitual que se dice para sumar un poco más, porque Bien, digamos, hay un montón de cosas que podría decir que van a escuchar por todos lados. bien. Pero fundamentalmente hacer hincapié cuando los medios de comunicación masivo tocan el tema del orgullo, muestran las marchas del orgullo, la fiesta y demás. Acá en Argentina se hace por una cuestión climática en noviembre, pero también porque nosotros tenemos un hito tan importante como fue a nivel internacional, también en Argentina, y 2 años antes, que es la fundación de una revista, que no llegó a ser revista, era como una gacetilla, en 1967, que se llamaba Nuestro Mundo, en la Uh-huh, provincia de Buenos Aires. uh-huh. Ese fue el primer antecedente de una organización por los derechos LGBT en América Latina. 2 años antes de los disturbios de Stonewall, que fueron los que originaron la marcha del orgullo, un bar gay donde la policía iba, hacía redadas, hasta que, bueno, hubo una revuelta que dijo Uh-huh. basta, pues nosotros también tenemos derechos. Y eso es lo que se conmemora. Se ve la fiesta y uno escucha mucha gente que dice, incluso de la colectividad, de la comunidad LGBT, a mí esas marchas con fiestas, colores y demás no me representan ni me suman nada. Pero en realidad, todo lo que tiene que ver con el Día del Orgullo, tanto en esta fecha, que es la fecha internacional, como en octubre, que es la marcha en Rosario, noviembre, que es en el resto de la Argentina, tiene que ver con recordar, con reivindicar, con tener presente que el poder sentirnos algunos, porque no todas las personas en todos los lugares del país pueden sentir más libertad y más igualdad, pero que eso se ha conquistado en base a militancia, a luchas, en hacernos lugar a los codazos. Uh-huh. Y muchas veces vos escuchás, sobre todo mucha dirigencia cercana a quienes hoy conducen el país, que dicen no nos impongan sus cuestiones, no nos impongan, y en realidad los que hemos tenido que soportar durante mucho tiempo, que nos digan que la única manera normal, entre comillas, de vivir era a través de la heterosexualidad y que nos impusieran esos, fuimos todos los que no nos encontrábamos en ese molde. Uh-huh. Entonces ahora sí hacemos un poco de ruidos para decir, muchachos, paren, porque todos tenemos igualdad de derechos. Tiene que ver con eso. Por supuesto que festejamos, que nos juntamos para alegrarnos, pero esto tiene que ver como cuando festejamos el cumpleaños de un ser querido. Uh-huh. Está todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado por esa vida ese ser querido y que nos alegra que todavía podamos festejar el cumpleaños. Bueno, esto es lo mismo. Y en el contexto que vivimos, tanto en Argentina, en América Latina, en el mundo en general, donde hay una fuerte impronta, pero yo no digo de derecha como un insulto, porque cada uno tiene derecho a tener la ideología y a pensar, y es más, me considero más de centro-derecha que otra cosa, si querés que, si me apurás por definiciones políticas, Uh-huh. pero la extrema derecha, el fundamentalismo es tan malo como la extrema izquierda, Exacto. y en este sentido siempre hay que estar alerta. Y yo recuerdo, de hecho te lo decía el otro día en una conversación en privado, siempre en estas conversaciones trato de recomendar, cuando nos dicen que exageramos, que nos tranquilicemos, que nadie está discutiendo nuestros derechos, que miren por Netflix El Dorado, que es una película que cuenta la historia de un hecho real de El Dorado, que era un bar, un lugar de encuentro de la comunidad LGBT en Berlín en 1933, Uh-huh. antes de la extrema derecha llamada nazismo que gobernó Alemania y que llevó al mundo a una catástrofe, Exacto. en donde se veía con absoluta libertad la sexualidad, la forma de que cada uno sentía y quería ser. Y que todo eso fue aplastado por esa extrema derecha. Uh-huh. Y de golpe, 2 o 3 años después, tenías un avasallamiento de derechos de toda la comunidad.
porque se empieza con uno, con otro, y la vocación autoritaria es expansiva, y avanza, y avanza, y avanza, y cuando te das cuenta fue sobre todo. Bueno, eso alertamos, porque no hay ningún derecho escrito en piedra. La historia de la humanidad nos ha demostrado avances y retrocesos constantes. No, además, coincido, y además esto de ser llevados como otras personas, los diferentes, a los campos de concentración, Claro, encarcelados, por sí. la falta de moral, en además hospitales o centros de psiquiatría, porque se los consideraba que no pensaban bien. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? ¿Eh? Y mira, hay otra fecha importante en el calendario que tenemos las personas de la Trata de comunidad hablar, LGBT, perdóname, un poquitito más que es alto. hay una otra fecha importante en nuestro calendario que siempre recordamos, que es el 17 de mayo. Uh-huh, El 17 de mayo de 1990, estamos uh-huh. hablando, 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud quitó de su listado de padecimientos mentales a la homosexualidad. Estamos hablando de la década del En el 90, acá a la 90. vuelta, hace nada. Tremendo, espantoso. Entonces, que pienso que bueno, que fíjate vos cómo es tan lento el tema, que en España recién hace unos días acaban de penalizar lo que se denominaban las terapias de conversión. Ay, por ¿Qué Dios. son las terapias de conversión? Son terapias, tratamientos con psicólogos y con psiquiatras que intentan revertir la orientación sexual de la persona cuando la persona no es heterosexual y tiene otra orientación, cualquier otra. Uh-huh. Eso recién ahora España lo pena. Nosotros no lo tenemos penado, y es más, hasta muchas personas cercanas al, al gobierno actual, muy cercanas, Agustín Laje, por ejemplo, hasta Uh-huh. las reivindica. Agustín Laje es el director ejecutivo de la Fundación Faro, que es la fundación que crea bases políticas y filosóficas para el gobierno actual. Uh-huh. Ojo, yo no veo todo mal en el gobierno actual, porque hay un montón de cuestiones que podemos discutir de ordenamiento económico, ordenamiento social y demás. Estoy hablando estrictamente de esto, y que en esto sí están muy lejos, y por eso tenemos que estar atentos y no bajar la guardia. Esto lo digo incluso como presidente de la Comisión de Derecho de la Diversidad del Colegio de Abogados de Rosario y de la Uh-huh. Federación Argentina de Colegios de Abogados. Uh-huh. Hay que estar atentos, porque no son cuestiones menores, porque en esos discursos de odio Uh-huh. hay muchas veces apología del delito. Se las estamos Exacto. normalizando, las estamos Exacto. naturalizando, como que cualquiera puede salir a decir cualquier cosa. Y es Uh-huh. feo, porque del discurso de odio a la acción de odio hay un paso. Uh-huh. Sí, Y de hecho, totalmente. las denuncias por ataques violentos, por discriminación por razones de orientación sexual, han aumentado exponencialmente en los últimos años. No es casualidad. Los discursos legitiman las acciones. Uh-huh. Ahora que estamos en pleno mundial, digo estamos porque de hecho una sobrecarga, ¿no? de información, de noticias, de anuncios, de propagandas, de negocios. Mundial de Sí, fútbol, ¿eh? En 3 países, sí, ¿no? Así como para sí, hacer completito el tema. sí, México, Canadá y Estados Unidos. Con sí. respecto a la defensa de los derechos de las personas del colectivo LGBTI+, ¿te parece que se respetan, sobre todo en el fútbol? A ver, una cosa son los discursos o las posturas, unas cosas son los discursos, otras cosas son las posturas y otras cosas son las acciones. Uh-huh. Por ejemplo, la FIFA, en los partidos que se juegan mañana, no Uh-huh. sé qué va a pasar, porque algunos equipos, Irán por ejemplo, se negaban a homenajear en los partidos de estos días, Uh-huh. a reivindicar la fecha del 29 de junio, el del orgullo. Porque la FIFA lo previó, y justo le tocó en un sorteo en una ciudad, un partido, creo que es Irán, Uh-huh. donde la homosexualidad está penalizada con la muerte. Absolutamente, sí. Sí, con la muerte, no dan vueltas. Uh-huh. Entonces, la FIFA toma esa postura que llamamos a veces en el activismo el pink washing. Se hace, desde la postura se toma, bueno, nosotros hacemos esto, pero hay que ver qué pasa si no lo quieren hacer. Y después, ¿qué política activa tienen dentro de la organización
en cuanto a los discursos de odio. Ujú. Ahí está y acá en Argentina, que somos un país muy futbolero, está muy naturalizado un montón de insultos discriminatorios y de odios en las Exacto. canciones de cancha, que no voy a repetir por una cuestión de educación, Bueno, pero sí que podría, todos ¿eh? conocemos, Sí, que justo todos, en un... que todos conocemos, de Sí, te voy a romper esto, o sí. son todos Son todos putos y qué sé yo, putos. como insulto y como agresión. Y Mm, eso no hay voluntad de cambiarlo. No hay. Se toma ujú. como que, bueno, es una cuestión. Y está mal, Exacto, exactamente. está mal. Te cuento una anécdota personal, Ujú, que de gente muy cercana, muy fanática de fútbol y demás, que en grupos entre varones y mujeres hicieron chistes con respecto. Hay un jugador, creo que es el Kun Agüero, que es conocido en el ambiente del fútbol por el hecho de que le gustan las gorditas. ujú, bien. Fíjate, me estoy metiendo en otro tema también de Ah, no discriminación y importa, es demás. una cuestión Y de usaban gusto. como, y usaban como chiste el tema de todas las mujeres gordas a las que el Kun, entre comillas, le entraba. Y eso fue Ajá. en un grupo en donde éramos varones, mujeres, y había una pareja en el que la chica era problemas de salud que tenía que ver con la gordura. Y a mí me Ujú, sirvió, en privado, por supuesto, nadie crucifica en público, para la ujú, persona que lo había hecho, educarla un poco. Le digo, ves, acá ofendiste. Y de la manera que la ofendiste a ella, ofendés a otras personas con esos chistes. Sirvió un poco para educar. Pero ujú, no lo había, ni se le cruzó por la cabeza que podía estar insultando a alguien. Porque lo ujú, tiene naturalizado, porque no se lo marcan. Entonces hay que educar constantemente. ujú. Bien. Con Nicolás, comprensión y con tranquilidad, porque no podemos pedir lo mismo del otro lado y tratar de educar a los palazos. exactamente, exactamente. Sería caer en una trampa, por otro lado, que es Exactamente. la provocación, que es lo que desean, como para decir, No, me no, provocaron. Sí, es una trampa. no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Por eso acá, qué sé yo, cuando algunas actividades del orgullo en octubre se quisieron programar el día 7 de octubre, nada, que yo, nuestro grupo Ujú, político estuvo lejos de eso y todo, porque ¿para qué provocar? Si la fecha del exacto. 7 de octubre es una fecha muy querida para la comunidad religiosa de Rosario, ¿para qué incendiar? Ujú, No, una cosa de reivindicar derechos no tiene por qué ser ir a prender fuego a la puerta de una iglesia. totalmente. Es tan autoritario es tan autoritario Y sí, como el como no otro. respetar los derechos del Sí, colectivo sí, sí, es LGBT. caer en la trampa y actuar de la misma manera, bestial, salvaje, absolutamente primitiva, y yo diría peor que primitiva, ya No supera. nos suma a nadie, claro, porque es una contradicción. Ujú, Nosotros decimos, respétennos y vas y no respetás exacto, los exacto. símbolos religiosos y demás, porque no es porque no te respetan, bueno, llevémoslo por delante, no, sentémonos y veámoslos. Tardamos tiempo y sí, la iglesia todavía se ha tomado 2000 años para tratar de empezar a entender, pero bueno, Bastante, ese es por otro tema, no nos cierto. vamos a meter. Pero hay contradicciones. Yo, viste, te decía, si vos me apurás por mi orientación política, soy más del centro y hasta miro con más simpatía del centro derecha. Ujú, No me parece un insulto decirlo, no, al para contrario, todo nada. es respetable. Y a mí me causa mucha gracia cuando alguien me cuestiona mi postura dentro de la colectividad LGBT con una remera del Che Guevara. Ajá, Me ha pasado. Alguien sí. que me decía a mí que yo no tenía en cuenta la historia de la comunidad y toda la bola, y me lo decía con una remera del Che Guevara, y le pregunté si él sabía que el Che Guevara mandaba a los homosexuales a campos de concentración en Cuba. Ujú. Y en Por supuesto, Cuba, no vamos a hacer un juicio del no, Che no, no, Guevara no, pero en con la Cuba, mentalidad de hoy, sí. porque hay que ver los contextos históricos, pero hay que saber hablar. En, en Cuba en esa época y todavía ahora, En esa época, vayan ahora a Cuba, Venezuela, sí, 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 coincido. ¿entendés? Lamentablemente En este coincido, sí. aspecto, así como dije, en este aspecto, estamos hablando de este aspecto. Mm. No nos vayamos a No, no, todo, las de porque, claro, bueno, en si las no sería una partes discusión políticas enorme. no, sí. Bien, Nicolás, mañana habrá alguna, ya para finalizar, algún acto, alguna declaración,
Mira, hay actividades, encuentros en plazas y todo lo demás, pero el grueso de las actividades del orgullo en Argentina nosotros las hacemos a partir de octubre, Sí, sí, noviembre. lo dijiste, Pero sí, antes. hay diferentes encuentros, asociaciones y demás. Perfecto. Sí, lo más grande que se hace en junio, en esta fecha, es en Córdoba siempre. Ya tradicionalmente hacen una Ujú, marcha muy grande y mañana las reivindicaciones tienen que ver con varios crímenes de odio que ha habido. Fueron agredidos y hasta asesinadas 2 personas trans y ujú, un chico de la comunidad y un chico del colectivo, un chico gay. ujú. Así que hay allá una reivindicación muy fuerte en Bien. Córdoba, como que acompañamos las reivindicaciones de allá. Me solidarizo totalmente desde ya. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias por concedernos estos minutos y bueno, si en otra ocasión estás de acuerdo, te convocaremos. Bien, Siempre es un gusto poder compartir esta charla con vos y con todas las personas que te escuchan. Así que bien, saludos para todos y un hermoso fin de semana y feliz Día del Orgullo mañana. bien. Les deseo realmente un feliz día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.